elementos que están identificados en la tabla, que ahorita miramos uno por uno, y hay unas herramientas que son lo que coloqué en la columna del centro. Estas herramientas están relacionadas con el tipo de cosas que se puede utilizar, que son herramientas normalmente utilizadas en ingeniería industrial, y cuáles son la relación entre las herramientas y la filosofía también de Six Sigma. Están los dos lados, Lean Manufacturing y Six Sigma. En Six Sigma lo que nosotros buscamos es reducir la variabilidad. Entonces, al reducir la variabilidad, nosotros nos enfocamos en el problema. En el lado de acá nos enfocamos en el flujo, que es el Lean Manufacturing, y en el lado de la derecha nos enfocamos en el problema. Tenemos que empezar entonces identificando en la organización cuál es el valor que se está dando a ese producto o a ese servicio. Nosotros en el lado de Six Sigma estamos utilizando la metodología de Mike, que intentamos relacionarla con los pasos que deben seguirse en Lean Manufacturing. En la metodología de Mike, que es propia de Six Sigma, tenemos 5 pasos que están compuestos por definir, que es mirar cuáles son las expectativas del cliente, mientras que acá, cuando estamos hablando del flujo en Lean Manufacturing, estamos revisando o determinando productos que satisfagan a los clientes. Aquí hay unas herramientas que podemos utilizar. En estas herramientas pues hay varias cosas que utilizamos dependiendo de los problemas que encontremos en las empresas. Digamos que no todas las herramientas necesitan ser puestas en práctica. Dependiendo de la empresa, asimismo se selecciona la herramienta. Y vamos como bajando en los pasos que se debe seguir. Inicialmente, entonces, hacemos la definición donde identificamos cuáles son los procesos que son más críticos, cuál es el equipo de trabajo, cuál es el mapa de proceso, etc. Entonces, una vez tenemos identificado esta primera parte, pasamos a la medición, donde en el flujo identificamos cuál es el flujo del proceso, flujo de manufactura. Y dentro de ese proceso tenemos que identificar acá en el Six Sigma cuál es la frecuencia de los defectos, cuáles son las características de la calidad, las causas-efectos, etc. Y para eso tenemos también unas herramientas. Un poco más adelante les voy a mostrar la aplicación de estas herramientas en un ejemplo ya concreto. Seguimos entonces en esa parte del flujo de valor con el análisis. ¿Qué tenemos que analizar? ¿Por qué han pasado esos defectos? ¿Cuándo? ¿Dónde ocurren? Entonces establecemos la capacidad del proceso. Para eso tenemos aquí algunos de los elementos también que hemos utilizado. Lo más, digamos que común que se puede utilizar son los diagramas de Pareto o los diagramas de dispersión, el BCM, las cartas de control, son como algunas de las herramientas clásicas que se utilizan para esto. Posteriormente tenemos que pasar a mejorar eso. ¿Cómo vamos a mejorar el proceso? Esa mejora va de la mano con mejorar el flujo de valor. Ahí tenemos que identificar controles no solamente en el proceso, sino también en la logística. Hay diferentes herramientas que están aquí relacionadas. Aquí hay algunas de ellas. Y finalmente pasamos al control. ¿Cómo vamos a hacer el control? Es decir, ya mejoramos, ¿cómo mantenemos que esta mejora se establezca en el tiempo? Porque si yo mejoro algo, pero después de que como consultores salen los estudiantes, los profesores de la empresa, y para ya la mejora, pues no hemos conseguido nada. La idea es que eso se mantenga en el tiempo. Para poder hacer eso, necesitamos definir un sistema de medición para poder que las personas que quedan en la empresa definan si se está manteniendo
con ese sistema de medición. Y eso nos lleva a una práctica que es el Kaizen, que es el mejoramiento continuo. Lo que buscamos es un mejoramiento continuo. Aquí entonces ya les voy a mostrar con el ejemplo en diferentes empresas. No he seleccionado una única empresa porque intenté tomar la mayor cantidad de herramientas, sino que he seleccionado puede ser de varias empresas, siguiendo el ciclo de Mike, que fue el que les acabo de comentar: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En la fase de definir, que es la primera del ciclo, definir, es donde nosotros vamos a mirar qué hay en la empresa. Cuando nosotros encontramos qué hay en la empresa, cómo está la empresa actualmente, pues tenemos que hacer varios diagnósticos. Un primer diagnóstico es este que les estoy enseñando, que es un diagnóstico con un modelo de Balance Scorecard. Nosotros nos centramos en 3 fases, que son digamos que las fases normales de un modelo de diagnóstico con Balance Scorecard. Está en 4 fases. Estas 3 que les estoy enseñando ahí, más el área financiera. En este caso, nosotros la parte financiera no la incluimos en el proceso porque las empresas son un poco celosas en dar información sobre sus finanzas. Igual como nosotros lo que estábamos analizando era la producción, más enfocado a cómo mejorar la productividad de las empresas, entonces no necesitábamos mucho realmente esta parte financiera. Nos fuimos por el área de producción, mercadeo y ventas y gestión humana. Aquí hay algunos de los puntos clave en los que hicimos como las entrevistas, las encuestas que se pasan a las personas para que hagan una calificación, por lo cual obtuvimos una calificación integral, en este caso de este ejemplo en particular, del 61% en toda la empresa. Después, cuando obtenemos toda esa información, podemos mirar cuáles son las causas de todos esos problemas e identificamos el problema central. El problema central, entonces, estábamos mirándolo en la baja productividad en el proceso de producción de la empresa. Como les comentaba, son empresas todas de calzado. No necesariamente todas fabricaban zapatos, algunas combinaban otras cosas, como por ejemplo bolsos, marroquinería, por ejemplo, hacían otros elementos como correas, como llaveros de cuero. Bueno, era enfocándonos en toda la cadena productiva del cuero. Estos ejemplos son los que tienen que ver con calzado porque identificamos los procesos de calzado en el que les estoy enseñando ahora, pero la salvedad está en que no todas las empresas que participaron eran fabricantes de calzado, ¿vale? Bueno, entonces cuando encontramos que había baja productividad en el proceso, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué causa esa baja productividad? Por ejemplo, había bajo nivel de capacitación. Entraban las personas a trabajar, pero no habían cursos normales en que les estuvieran comentando cómo se debería hacer el proceso. Entonces eso generaba estos problemas de bajos niveles de estandarización. Igual había altos niveles de desperdicio precisamente porque como las personas, los operarios no sabían exactamente cómo deberían hacer el proceso, pues eso generaba los altos desperdicios y por lo cual los niveles de estandarización no eran los mejores. Aparte, había personal inexperto porque no conseguían personas que en el mercado laboral que fueran expertos en eso que estaban realizando, ya no tanto a los operarios, sino más a los supervisores. No había mucho conocimiento de los procesos, eso generaba una mala planificación de la producción. Dentro de la mayoría de las empresas, por eso este árbol de problemas casi que estaba para cualquiera de ellas, no tenía unas políticas claras dentro de la organización. Es decir, que generaba que el personal no cumpliera
siempre órdenes de mandos superiores, porque no estaba definido totalmente cómo era la organización. Eso entonces estaba causando un bajo nivel de cultura organizacional, que era la causa raíz de esto. Había una disminución del ritmo de trabajo, lo cual generaba tiempos ociosos. ¿Y cuáles eran los efectos de esa baja productividad en el proceso? Bueno, pues había baja capacidad productiva, lo que generaba altos niveles de inventario en proceso, no terminado, sino en proceso. Había alto porcentaje de reprocesos porque como el personal no era suficientemente capacitado, no eran los más expertos, entonces eso estaba causando que hubiese bastante reproceso. Esto nos llevaba a una baja calidad y al incumplimiento en los pedidos. Altos costos de producción que se estaban causados por varias de las cosas que vimos, por ejemplo, que había mucho desperdicio de material, que había mucho reproceso, que las personas no siempre estaban haciendo el trabajo en el tiempo reglamentario porque había mucho tiempo ocioso. Entonces eso nos generaba un producto que era más costoso que los mismos en el mercado. Entonces no era así como muy competitivo por esto. Había alto nivel de estrés laboral precisamente porque pues no, la cultura organizacional no era la mejor, entonces eso generaba estrés en los trabajadores y provocaba en algunas ocasiones ausentismo laboral. También en esa fase medir se hace un diagrama SIPOC. En este diagrama SIPOC pues estamos revisando cada uno de los elementos que debemos considerar en un diagrama de este tipo, que son los proveedores, acá están, suppliers, las entradas, los inputs al proceso, el proceso en sí, las salidas de ese proceso y los clientes. Cuando nosotros identificamos todos los proveedores que hay en el proceso que sea, en este caso el de fabricación de zapatos, pues vamos a mirar cuáles son las entradas que esos proveedores están generando y ahí están identificadas. Dentro de este proceso, para este caso en particular, seleccionamos pedidos de una familia de productos. Ahora les cuento un poquito de qué se trata la familia de productos. Entrar a hacer este tipo de trabajo en una empresa, pues es muy complicado si se va a hacer para todos los productos de la empresa. La idea es que nosotros, ustedes, como ingenieros industriales, tomemos un producto que sea de los más representativos de la empresa e enseñemos a la gente de la empresa con un grupo cómo se hace, cómo se aplica la metodología y después la empresa, dentro de la empresa, los colaboradores serían capaces de replicar eso, de mirar cómo lo van a hacer. Las salidas están identificadas aquí. Calzado empacado, defectos, había desperdicios. Y a los clientes, ¿qué pasaba? Cliente final, ¿cómo llega esto al cliente final y a los recolectores de desperdicios básicamente? Acá en la parte de abajo les tengo en general de qué se trata el proceso. Este proceso, digamos que se repite para todos los fabricantes de calzado, excepto, digamos, estos dos, que son para un producto en particular, que es en el que se está basando este ejemplo. Cuando nosotros terminamos el diagrama SIPOC, la idea es que identifiquemos de ahí unos resultados que nos van a ayudar a encontrar realmente cuál es el punto clave o el proceso en el que nos tenemos que basar o movilizar para poder mejorar. Identificamos estos proveedores, el proveedor de cuero, el proveedor de herrajes y el conocimiento básico de estrategias de planeación dentro del proceso, como las entradas que nos están generando problemas en el proceso. Del proveedor de cuero, ¿qué estaba pasando? Que nos traía cuero de diferentes colores, que había cuero de diferente espesor. Esto nos está generando un reproceso de producto y como es más grueso y no es
igual, no es parejo, entonces el tiempo de guarnecida, que es cuando cosen los zapatos y el montaje, está siendo más alto. Las salidas es que si el cuero no es parejo, no tiene el mismo color, el calzado es defectuoso. Y si el cuero no tiene el mismo espesor en toda la lámina de cuero, genera alta cantidad de desperdicios. ¿Qué generaba en el cliente? Estaba generando devolución de algunos de los productos y estaba generando costos elevados de operación que se trasladaban al cliente. Con el proveedor de herrajes, que se encontró que los accesorios no eran de la mejor calidad. Eso generaba que muchos de los clientes no querían porque el herraje se veía de colores distintos, porque parecía como oxidado en algunas partes. Entonces, si había que cambiarlo, eso estaba causando en el proceso que tenía que repetirse otra vez, que tenían que quitar el herraje que ya el zapato tenía y cambiarlo por otro, generando cantidad de reproceso en el montaje. La salida, cuando se iban ya los zapatos de esa forma, pues era que la calidad no era la mejor, que se generaba baja productividad porque había que estar reprocesando constantemente y a veces la venta no era efectiva porque el cliente devolvía los zapatos que le llegaban. Cuando no hay conocimiento básico de estrategias de planeación, pues eso genera que haya deficiencia en la planeación de la producción. Si hay deficiencia, hay retrasos en la producción. Si hay outsourcing en algunas partes, como en este ejemplo en particular, pues no se hace control a ese outsourcing. Y eso lo que está causando es que la salida es que no se cumple con las metas de producción y eso hace que se pierdan clientes porque no se está entregando en los tiempos pactados. Después hicimos un diagrama de flujos. Aquí hay un diagrama de flujos muy sencillo donde tenemos los elementos que les mostré en el diagrama SIPOC: el corte, el desbaste, la guarnecida, tejido, montaje, el finizaje y el empaque. Para poder revisar el detalle de este diagrama de flujos, lo que hicimos fue pasarnos a un modelo de notación que se llama BPMN. En esta notación BPMN se puede encontrar mucho más detalle del proceso, ya que está definido ya no como un diagrama de flujos general, sino por cada una de las partes que van a intervenir. Aquí, por ejemplo, tenemos una parte del proveedor, que se recibe del proveedor, una parte del cliente que se recibe y va al cliente, una parte del proceso, que esta es con una fábrica en particular que es Sarah Schutz, y aquí hay la planeación inicial, cómo se hace la planeación de la producción con esos pedidos que se reciben, las partes que intervienen en el proceso, el corte, la guarnecida, la soldadura, que es pegar, y el acabado. Y aquí estamos utilizando en particular un software que se llama Visagi, que es un software muy útil porque nos permite hacer simulación. Cuando nosotros podemos simular aquí en este modelo que es BPMN, podemos identificar si los recursos que tenemos, tanto de máquinas, de operarios, de los tiempos que tenemos para terminar todo el proceso, de la materia prima que está ingresando, todo eso podemos mirar si realmente está fluyendo dentro de todo el modelo. Cuando terminamos esta parte, revisamos cómo es el layout del proceso. Es parte de la primera etapa de definir. Como ven, tiene muchas herramientas, pero es muy importante que la etapa inicial de definir quede muy bien planteada. En este layout, para esta empresa en particular, ellos estaban divididos en 3 pisos. Era una casa con 3 pisos. En el primer piso, como se ve aquí, tenían la distribución del primer piso, que era todo lo que tenía que ver con bodega y con los primeros
pasos del proceso. En el segundo piso tenían almacenes, que era para colocar producto en proceso y producto finalizado. Y también teníamos una parte que era todo lo que tenía que ver con el tejido. Y una tercera planta que era donde estaban haciendo la guarnecida. Aquí se ve con el diagrama de flujos que les mostraba al inicio, donde inicia. Empezamos con el proceso de corte, se revisa si está correcto y si está completo, se va a desbaste, de desbaste lo mandaban a guarnecida, que es en el tercer piso, después se va para esta parte de inspección, volvía acá a montaje. Bueno, como ven, estaba un poco enrevesado el proceso. Entonces, igual esto se hace para mirar qué cosas se podrían mejorar. Cuando terminamos de revisar este layout, teníamos que identificar a quién le íbamos a aplicar esto. Si toda la mejora que nosotros estábamos haciendo o que pensábamos hacer, se le aplicaba a un producto, a varios productos, o cómo lo íbamos a atacar. Hasta ahora lo que estamos haciendo, lo que les he mostrado, es la etapa de definición completa. Entonces, al definir en cada paso de esos, de la etapa de definición general, llegamos a esto que es concretar. ¿A quién le vamos a hacer esto? Entonces, identificamos familias de productos. Aquí tenemos cuáles son los productos, algunos de los productos, y cuáles son los procesos que intervienen. Entonces, lo que buscamos es que en la familia de productos se repitieran los mismos procesos para identificar que eran esos los que iban a conformar la familia de productos que íbamos a mejorar. Posterior a esa primera fase, nos vamos a la fase de medir. Aquí lo que hacemos es un estudio de tiempos. En este estudio de tiempos, dentro de cada una de las áreas de trabajo, hacíamos una medición de los tiempos. ¿Para qué? Para identificar cuál es de todas las áreas o de todos los pasos del proceso eran los que estaban generando unos tiempos más altos. Aquí vemos que guarnecida, por ejemplo, montaje, corte, pegado de suela, tienen unos tiempos muy altos. Una vez tenemos eso, pasamos a construir el BCM. El BCM no lo podemos hacer previo a tener los tiempos. ¿Por qué? Porque lo que intentamos con el BSM es identificar cuáles son esos procesos que tienen tiempos más altos y que están haciendo que el tiempo al final, el tiempo de fabricación final, esté siendo demasiado alto. Entonces, aquí se muestra un poco cuáles eran las personas, cuántas personas intervenían en cada uno de los procesos, cuáles eran los problemas que estábamos encontrando y al final sabemos cuánto es el tiempo que se está invirtiendo para la fabricación, en este caso, de 2.000 pares, que fue lo que encontramos para construir este BSM. Con esto entonces, como resultado de la construcción de este Value Stream Mapping, lo que encontramos es que el takt time que tenemos actualmente es de 2.5. Aquí tenemos cuál es el tiempo de trabajo disponible, cuántas son las unidades que se están haciendo por semana y cuántos se están haciendo por turno, y entonces encontramos cuál es el takt time. Si vemos lo que el cliente está solicitando en el takt time, es que necesitamos que se elaboren 2.97 minutos por unidad de acuerdo a lo que el cliente demanda. Aquí está cuánto sería la demanda por turno, de acuerdo a la demanda semanal que se tiene real de los clientes. Eso hace que el takt time, si miramos el que debería haber, de acuerdo a la demanda, con el que hay realmente, esté desfasado en un 85%. Entonces tenemos que mirar cómo vamos a mejorar eso. Dentro de esta misma etapa de medir, tenemos unos indicadores de calidad, que es el diagrama de Pareto. Con este diagrama de Pareto lo que estamos buscando es identificar el 80% de los defectos, dónde están ubicados.
Aquí se identificaron en unas partes especiales y esas serían las áreas que tendríamos que atacar donde se estén presentando la mayor cantidad de defectos. En esta misma etapa, que es la de medir, buscamos entonces cuál es el nivel sigma. Para encontrar cuál es el nivel sigma, aquí tenemos la medición de los defectos. Ya les conté que había una tabla de defectos. Se midió la cantidad de defectos y de acuerdo a eso hicimos unos cálculos donde encontramos que el nivel sigma es de 3.9 y teníamos que mejorar. Cuando estamos revisando las causas, que ya pasamos a la fase de análisis, aplicamos el diagrama de Ishikawa 6M para poder mirar qué generaba, cuáles eran las causas de estos defectos que se estaba teniendo. Aquí les estoy mostrando algunas de las causas dependiendo de cada una de las M que compone el diagrama. Entonces el diagrama está dividido, en métodos, mano de obra, medio ambiente, materia prima, medición y máquinas. Y lo que miramos es cuáles son las causas para cada uno de estos elementos. Posteriormente, en esta misma fase de analizar, tenemos que aplicar algunas técnicas para definir cómo vamos a priorizar el trabajo que vamos a realizar. No podemos atacar todo. La lista de fallas es bastante grande, entonces tenemos que definir en qué nos vamos a centrar. Para poder definir esto, aplicamos una técnica de grupo nominal, donde tenemos una matriz de priorización de causas, que es esta que están viendo acá. Se hizo el listado de todas las causas, que son estas mismas que tienen aquí, cuáles son las causas, cuál es la descripción de la falla, y esto se lo pasamos a los diferentes grupos. En cada uno de los grupos, los integrantes tenían que dar una puntuación que iba valorada de 1 a 5, donde 1 era el menos importante y 5 el más importante, cuál era la valoración que le daba a cada una de las causas. Una vez tenemos esto, se calcula el total que se ha dado para cada una de las causas, se encuentra cuál es el porcentaje y el porcentaje acumulado. Eso permite que entonces podamos seleccionar cuál era el grupo de causas que estaban dando más problemas. Aquí entonces se organiza en orden, de acuerdo a este orden del porcentaje o a este orden del total, cualquiera de los dos, da igual, que daba mayores problemas. Entonces, aquí se seleccionó que la causa 1, que era estas que tengo marcadas aquí en rojo, la demora del transporte de producto en proceso. La causa 7, que era el alto porcentaje de defectos en producto terminado, etcétera, eran las que estaban dando más problemas. Cuando ya tenemos esto, que ya tenemos las causas definidas, entonces tenemos que mirar cuál va a ser nuestro plan de acción. Para eso es la fase de analizar. Al final lo que buscamos es, bueno, ¿y qué vamos a mejorar? Aquí está el plan de acción, cada una de las causas y cuál era la descripción de ellas y qué acción íbamos a tomar. Ese plan de acción, en la fase de mejorar, es donde se vuelve realidad. Entonces, aquí la causa era la demora de procesamiento de producto en proceso. Lo que se hizo fue cambiar dentro de la descripción, decía que la acción era desplazar el área de desbaste hacia guarnecida y utilizar un patinador para llevar el producto en proceso hasta guarnecida. Aquí entonces se encuentra cuáles son los tiempos y se ve que en el proceso actual se recorre mucha distancia, lo cual genera un tiempo de transporte bastante grande y un tiempo de espera bastante alto. Y eso entonces se propone con el cambio de pasarlo a otra parte, que la distancia de recorrido es menor, por lo cual todos los tiempos y el transporte también se mejoran. Otra de las causas era que había exceso de producto terminado en materia prima en la misma zona de trabajo, lo cual generaba pérdida de tiempo. Entonces aquí pues se ve que hay productos regados por toda parte. Aquí está el espacio de calidad, donde están los operarios. Aquí está parte de la bodega. Entonces lo que se hizo es que se intenta que
todas las áreas de trabajo estén lo más organizadas y limpias posible, que no tengan elementos a su alrededor, que no tengan elementos al lado para que esté obstaculizando el trabajo de los operarios. Aparte que intentan entonces organizar toda la materia prima en estanterías donde estén marcado por tallas, donde estén marcado por las características de cada uno de los cueros, etcétera. Ponerle un poco de orden al asunto. Para eso utilizamos la metodología de las 5S. Entonces hicimos pues toda una capacitación a los operarios para explicarle mediante una lúdica cómo se aplicaba la metodología 5S. Al final, entonces, pues el área de guarnecido y corte está mucho más ordenada, no hay cosas encima que esté obstaculizando, se le colocan cajas donde la persona encuentre fácilmente cuáles son las cosas que necesita. Todo está marcado. En este armario, por ejemplo, todo está marcado para que sepan exactamente dónde están las cosas. Y la idea es que se conserve esto en el tiempo. Aquí está cómo quedó arreglada la bodega principal. Se utilizaron, se abrió el espacio para que quedara más diáfano, se recogió todo lo que estaba obstaculizando los movimientos para que llegaran a encontrar las cosas, se marcaron también para que quedaran pues mucho más organizadas todas. Se generó un nuevo espacio para despacho, para que no estuviera todo en una sola parte, que después no encontraban cuáles eran los pedidos que ya estaban listos con los que no, etc. En la fase de mejorar también, uno de los problemas de las causas era el alto porcentaje de defectos. Con este alto porcentaje de defectos planeamos una estandarización. Se entrevistó a los diferentes operarios, tanto los que tenían mucha experiencia como los que tenían menos experiencia, de cómo estaban haciendo el proceso para definir cómo se debería hacer el proceso. Entonces aquí salieron unos pasos, un diagrama de flujos donde decía cómo debería estandarizarse este proceso. Con esto, entonces, miramos cuál es el BSM futuro. En el BSM futuro estamos buscando que los tiempos que habíamos identificado que estaban muy altos, pues que ellos fueran rebajando para poder mirar cuál es el takt time. Con esos pequeños cambios pudimos rebajar de 5.5 minutos por unidad, que era el takt time actual, a un takt time futuro después de implementar las mejoras de 4.8. No es el ideal todavía, porque si ven el tipo de mejoras que se propuso, pues no eran cosas trascendentales donde tuvieran que hacer muchísima inversión. Estamos hablando de pequeñas empresas donde la inversión pues no es muy fácil que la hagan porque están viviendo de, digamos que del día a día, entonces no es tan sencillo que hagan unas grandes inversiones en mejoramiento. Pero sí vemos que se mejoró bastante con relación a lo que había inicialmente. La idea es pasar a la fase de control porque para poder que hagamos mejoramiento continuo, tiene que seguirse con las mejoras que se haya propuesto. Aquí entonces tenemos un control de auditorías donde miramos cuál es la evaluación de las 5S, una tarjeta de oportunidad de esas mejoras y hacemos una lista de chequeo de la zona de trabajo, que esté limpia, que se esté limpiando en el momento que es, un control de esos indicadores de cada una de las áreas que estábamos mirando y en conclusión, para terminar, pues podemos revisar que hay formas sencillas de resolver problemas que se ven muy complejos. Muchas gracias por la atención, entonces quedo atenta a las preguntas. Sí, gracias Marisa. Jóvenes, vamos entonces con sus preguntas. Pueden escribirla en el chat o pueden hacérsela directamente a la doctora Correa. Así que vamos a dar este espacio para que ustedes le hagan todas las preguntas que ustedes quieran.
hay un micrófono abierto. Nachali, ¿quieres hacer alguna pregunta? Pueden escribirla también si no quieren abrir el micrófono. ¿Ok? A lo que los estudiantes van pensando en sus preguntas, doctora Correa, ¿cuántas empresas participaron específicamente de ese proyecto? En este proyecto empezamos con 25 empresas y finalizamos con 20. 20 fueron las empresas que fueron intervenidas. Los resultados son de algunas de las implementaciones, pues, de diferentes herramientas que fuimos utilizando en el grupo de investigación a las diferentes empresas. Ok, ¿y qué retos ustedes enfrentaron en términos de la realización de este proyecto de investigación con las compañías? ¿Algo que le haya impedido lograr los objetivos que ustedes tenían al principio definidos? O sea, que en términos de retos en general que uno enfrenta realizando un proyecto de este tipo. Pues el reto más grande realmente, María, está en encontrar a las empresas. Encontrar empresarios que estén en disposición de dejar que estudiantes, acompañados de profesores, porque los estudiantes no trabajan solos, están acompañados por nosotros, pero que le abran las puertas a los estudiantes y que nos permitan hacer la medición y el análisis de sus procesos, que participen en todo el proceso de desarrollo. Muchos iniciaron, pero después se fueron quedando en el camino. No, ahora no podemos, es que renunció fulanito y entonces no tenemos tiempo. El tiempo y la disposición de los empresarios es lo más importante en este tipo de proyectos. En este caso, la relación como tú le llamas, la relación con los empresarios, ¿ustedes le requieren a los empresarios que le paguen a los estudiantes o es realmente un servicio público lo que ustedes realizan? Digamos que se considera más como un servicio a la comunidad, ¿no? Lo que nosotros solicitamos a los empresarios, en caso de que puedan contribuir con algo, es que cuando los estudiantes van el día entero, les ofrezcan el almuerzo o un refrigerio y está en la medida de lo posible el transporte, el dinero para el transporte cuando los estudiantes tienen que estar visitando la empresa. Pero digamos que costos por honorarios, por el trabajo que se realiza, no se cobra. Entiendo, entiendo. ¿Y el tiempo de duración del proyecto? ¿Qué tiempo le tardó más o menos en la realización del proyecto? El proyecto tomó en total 1 año y medio. Estaba programado para 1 año, estaba programado para realizarse en 1 año, pero por lo que te comento, que hubo algunas empresas que se retiraron, entonces tuvimos que buscar otras para completar la muestra que habíamos planteado inicialmente, que era de 20 empresas que finalizaran el proyecto. Tuvimos que encontrar otras, entonces esas últimas iban un poco rezagadas, por lo cual se alargó un poco. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de un grupo de estudiantes nuestros que toman algunos cursos donde se les requiere hacer un proyecto real en los negocios, ellos, dependiendo, ¿verdad? Porque cuando es el Capstone, por ejemplo, a ellos les damos un tiempo de 6 meses, pero cuando son proyectos de cursos por ejemplo, que son de 3 meses, pues ellos hacen un proyecto parecido, claro, con un alcance un poco más limitado, pero están limitados a que lo tienen que completar alrededor de unas 10 semanas de clase. Así que, o sea, es retante porque como nuestro sistema también es trimestral, pues lo reta mucho. Aquí hay una preguntita, vamos a ver aquí. ¿Qué es lo más que puede afectar en un tal time? El tiempo. El tiempo de procesos es lo que más afecta, porque normalmente lo que estamos buscando en el takt time es que la respuesta de producción de la empresa esté cercana a lo que el cliente está demandando. Entonces, para poder llegar a eso, se tiene que cumplir
en este caso, las unidades de zapatos que los clientes demandan en una semana o en un turno de trabajo. Entonces, si ellos demandan que en un turno de trabajo tienen que salir 60 pares de zapatos y estamos produciendo solo 30, pues claramente el tiempo de producción es lo que está interfiriendo para que tengamos todo. Obviamente asociado a eso hay varias cosas, ¿no? Porque puede ser que si no tenemos la materia prima completa y tenemos que ir a comprarla o que el proveedor no llegó con la materia prima completa, eso genera que haya atrasos en la producción. Entonces, digamos que lo álgido es el tiempo de proceso, pero está relacionado todo, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta de parte de los estudiantes que tenemos conectados? Vamos a ver. La pueden escribir en el chat también. ¿Alguna otra pregunta? La estudiante Ortiz, ¿te contestamos tu pregunta? Que ella hizo una pregunta en el chat, pero quiero asegurarme de que si se le contestó completamente la pregunta. Ya tenemos 2 preguntas adicionales. Tengo a Sosa. Dice, antes de comenzar los análisis, ¿existe un proceso o planificación para mitigar el error humano antes, durante y después de la investigación? Claro, la planificación está previa a llegar al sitio. Lo que hacemos nosotros cuando trabajamos, esto es un proyecto de investigación, ¿no? Es diferente a lo que hacemos, por ejemplo, con el capstone. Cuando hacemos un proyecto tipo capstone, todo es más corto. Digamos que la búsqueda del proceso, del problema que hay, es mucho más específica, ya no hay tanto detalle que hay que tener en cuenta. Aquí es mucho más minucioso esa definición inicial porque tenemos que ir como más al fondo de todo lo que está pasando. Hacemos una planeación con todos los estudiantes, con todos los grupos. Normalmente en cada una de las empresas van 2 o 3 estudiantes y un asesor que es uno de los profesores. Entonces hacemos reuniones previas para poder definir cómo está haciendo la medición cada uno, revisamos si tiene que hacer algo adicional o si quedó, alguien tuvo una idea que podría replicar con las otras empresas, etcétera. Entonces sí hay todo un trabajo de planificación pre y post que han hecho ya el análisis. Es correcto. Vamos a otra pregunta. Acá de Sosa, te contestamos la pregunta. Me dejas saber. Hay otra pregunta de Lebrón. En su experiencia con la metodología del Lean Six Sigma, ¿cuál siente que son las mayores diferencias en la implementación de esta industria de productos versus la industria de servicios? Pues cuando nosotros hicimos la aplicación, digamos que la aplicación de la metodología es igual, es la misma. ¿Dónde está la diferencia básica? Está en la definición de cada una de las partes. Por ejemplo, en producción es muy sencillo encontrar qué es un defecto, porque el defecto se ve claramente, por ejemplo, en el calzado, dónde está. Mientras que en el servicio, pues hay que mirar qué se puede considerar un defecto, que es el tiempo, por ejemplo, el tiempo de atención al cliente se considera un defecto, ese tipo de aplicación de la herramienta. Pero digamos que en términos generales es igual, se hace de la misma manera, los indicadores son iguales, el tipo de cosas que tenemos que hacer, o sea, el tipo de herramientas que se aplican son las mismas, solamente que el proceso que se está revisando es diferente. ¿Me escucharon? María. A ver si me están escuchando.
Sí, parece que María tiene problemas entonces porque no la oigo. ¿Tienen preguntas adicionales? Aquí puedo acceder al chat. Entonces, si tienen preguntas, aquí veo una de Astor. Dice, ¿qué tan importante es el proceso de documentar para poder estandarizar o automatizar el proceso? Es súper importante, Astor. Tenemos que documentar todo, porque cuando nosotros documentamos lo que está pasando, lo podemos compartir con los demás miembros del grupo. Cuando nosotros no documentamos, sino que estamos solamente con la memoria de lo que nos acordamos, cuando empiezan, digamos que las reuniones de seguimiento, allí nosotros podemos definir si los pasos que está siguiendo alguno de los grupos nos está dando mejores respuestas o qué es lo que está pasando. ¿Con eso te respondí, Astor? Ahora hay una pregunta de González que dice, ¿cómo nos puede ayudar tener una certificación Lean Six Sigma Black Belt o Green Belt? Obviamente que les ayuda un montón. Les ayuda muchísimo porque las empresas, entre más grande sea la empresa, pues más necesita de este tipo de ayudas. Y si son empresas grandes, normalmente te piden certificación. Nuestros estudiantes, hay una certificación previa a la Green Belt, que es la Yellow Belt, que es gratuita. Y esta certificación gratuita la tienen nuestros estudiantes cuando participaron en el proyecto. Porque lo que hicimos fue darles unas clases, aparte pues de las de la universidad, donde los citábamos algunos sábados para darles charlas de qué tipo de cosas hay que tener en cuenta cuando se aplican herramientas de Lean Six Sigma. Y ellos tomaron el examen pues ahí con nosotros, entonces obtuvieron todos el cinturón Yellow Belt. Podemos llegar a Green Belt, digamos que para el tipo de industria general que hay en Colombia, les estoy hablando desde mi experiencia en Colombia, nosotros tenemos muchas empresas que son pequeñas, que están en PYME, pequeñas y medianas empresas. En esos casos nosotros no necesitaríamos llegar hasta un Black Belt, con un Yellow Belt, con un Green Belt, perdón, sería suficiente. En nuestro caso particular, obviamente, si llegan a Black Belt, pues muchísimo mejor y pueden llegar a industrias mucho más grandes. Sí, me tuve que conectar por el teléfono porque tuve problemas con la señal del internet en mi laptop, así que estoy en el plan B. Sí. Veo que sí. Veo que no hay ninguna otra pregunta. Otra pregunta adicional. Ya vi que contestó la pregunta de la certificación de Black Belt y Green Belt. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Afortunadamente podía entrar al chat, entonces Sí. ahí les fui respondiendo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ya estamos. Vamos a ver. Pues Marisa, realmente agradezco mucho que haya tomado de tu tiempo, que haya compartido también tus conocimientos con los estudiantes, que es muy valioso siempre el saber que están haciendo otros y la experiencia que han tenido también realizando ese tipo de proyectos. Y que ellos también conozcan y vean en términos de qué están haciendo en otras partes del mundo, que eso es bien importante también hoy en día porque estamos en un mundo bastante globalizado, así que ellos deben de saber también fuera de Puerto Rico, Estados Unidos, qué se está haciendo en Latinoamérica también, así que eso es bien importante para nosotros. ¿Okay? Así que creo que te han puesto algo en el chat, ¿verdad? Sí, han puesto que hay una excelente charla, así que te están dando las gracias. Así que gracias nuevamente. Gracias. Gracias nuevamente por apoyarnos. Así que entiendo que no va a ser la única charla, así que vamos a seguir la relación contigo. Así que vamos a ver entonces más adelante cómo podemos seguir la colaboración. ¿Okay? Así que claro que mil sí, gracias María. por aceptar.
¿Ok? Con todo gusto. Con todo gusto. Muy agradecida de la invitación y de poder compartir con todos los estudiantes. Me agrada mucho. Bien. Muchísimas gracias. Así que ya saben, entonces yo te voy a mandar también el enlace de la grabación, como también a los estudiantes les voy a enviar el enlace y también les voy a compartir un enlace donde los estudiantes no es que tanto evalúan la charla, sino más bien es en función del aprendizaje, que tanto el estudiante aprendió de la charla. Así que estudiantes, bueno. los que me están escuchando, van a ver que tan pronto yo termine, voy a poner un enlace en el chat para que por favor me completan entonces esas 4 preguntitas que yo les voy a poner. ¿Ok? Así que Marisa, gracias. Gracias buenas a tardes ti, a María. todos. Con mucho Bye. gusto. Chao, bye. Bye. Bye.